¿Alguna vez te has preguntado por qué pensamos lo que pensamos? ¿O de dónde vienen las ideas que mueven al mundo? La filosofía no es una cosa de libros polvorientos ni de antiguos griegos que hablaban con túnicas. Es, en realidad, una herramienta poderosa que puede cambiar tu forma de ver la vida, tomar decisiones o incluso entender los memes que circulan en redes sociales. Desde hace siglos, los seres humanos se han hecho preguntas fundamentales. ¿Qué es real? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Tenemos libertad para elegir o todo está determinado? Estas preguntas no son juegos mentales. Son el núcleo de lo que somos. La filosofía nace cuando alguien, como tú, se detiene a pensar más allá de lo evidente. Sócrates lo hacía en las calles de Atenas, preguntando a todos lo que creían saber. Y por hacerlo, fue condenado a muerte. ¿Te imaginas morir por enseñar a pensar? Hoy, el pensamiento crítico es más importante que nunca. Vivimos rodeados de discursos manipuladores, noticias falsas y opiniones disfrazadas de verdades. Saber pensar con claridad y cuestionar lo que escuchamos es una forma de libertad. No se trata de dudar de todo, sino de aprender a distinguir lo razonable de lo engañoso. Es como afilar una herramienta. Cuanto más la usas, mejor corta. La ética, por ejemplo, no es una lista de normas. Es la reflexión sobre cómo debemos actuar. Cuando te enfrentas al dilema del tranvía, salvar a una persona o a 5, estás haciendo filosofía. Y lo mismo cuando decides si compartir tus datos en una app es correcto, o si una máquina puede tomar decisiones morales. ¿Puede un robot tener ética? ¿Y si toma una decisión mejor que la tuya? Estas preguntas nos obligan a pensar en el valor de la libertad, la responsabilidad y los límites de la tecnología. Las grandes corrientes filosóficas nos ofrecen mapas distintos para navegar el mundo. El racionalismo confía en la razón. El empirismo, en la experiencia. El idealismo ve la realidad como una construcción mental. El existencialismo, en cambio, te grita que no hay sentido salvo el que tú crees. ¿Y el nihilismo? Bueno, él dice que todo da igual. Cada corriente ofrece una forma distinta de mirar la vida, y ninguna tiene la última palabra. La filosofía también se mete en la política. ¿Quién debe gobernar? ¿Por qué obedecemos leyes? Desde el contrato social de Rousseau hasta los derechos humanos modernos, el pensamiento político ha intentado responder cómo organizarnos sin destruirnos. Y aquí entra el ciudadano. Tú. Ser ciudadano no es solo votar, sino reflexionar, actuar con ética y exigir justicia. Incluso el lenguaje que usamos para hablar de todo esto es parte del problema. ¿Qué es conocer algo? ¿Podemos confiar en nuestros sentidos? ¿Existe una verdad absoluta o todo depende del punto de vista? Platón creía que vivíamos en una cueva, viendo sombras de la realidad. Y esa idea aparece en películas como Matrix, que exploran si lo que creemos real es solo una ilusión. La filosofía sirve para mucho más de lo que imaginas. Sirve para analizar un discurso político, cuestionar un anuncio publicitario o entender por qué ciertas decisiones nos parecen injustas. También sirve para que, en vez de repetir lo que otros dicen, empieces a pensar por ti mismo. En resumen, la filosofía nace de las preguntas, crece con la duda y se fortalece con la razón. Nos ayuda a ser críticos, a vivir con ética, a entender el mundo y a imaginar otros mejores. No necesitas un título para filosofar. Solo necesitas una chispa de curiosidad y el valor de pensar más allá. Y ahora dime, ¿te atreverías a morir por enseñar a pensar, como hizo Sócrates? O más importante aún, ¿te atreverías a vivir pensando por ti mismo?